Bienvenidos sean a este sermón dominical de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar dedicado en esta predicación que es realmente un llamado a la santidad. Si tienen sus Biblias, pueden abrirla ahí en Isaías capítulo 6, versículo 1, que es donde del 1 al 8, que es donde vamos a estar basando nuestra predicación. Dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada una tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí. Estamos viviendo tiempos interesantes en la providencia de Dios, en la providencia divina, que nos permite poder llegar a muchos hogares en los que jamás podríamos haber entrado a predicar el Evangelio bíblico. No solo el Evangelio bíblico, sino que la verdad de este mensaje. Y podemos decir que es providencial, porque si no fueran por estas circunstancias que estamos obligados a vivir, entonces esto, vuelvo a decir, no hubiera sido posible. Por lo tanto, nuestra carga es, como le llamaba el apóstol Pablo, la carga del Evangelio es predicar a Cristo y su Evangelio, pero presentarlo como verdaderamente es: un Evangelio verdadero y un Dios santo. Debemos acercarnos a Él, a nuestro Dios, con la máxima reverencia, reconocerle como Él es. El Salmo 89:7: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Hoy en día, tristemente, podemos darnos cuenta que hablar de este Dios santo simplemente no tiene entrada en muchos púlpitos. Por supuesto que hablar de un Dios proveedor, un Dios de amor, un Dios servicial, un Dios manipulable, un Dios débil, un Dios controlable, un Dios que puede ser de todo, menos el Dios de la Biblia. Y muy alejado de lo que dice la Escritura: un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios temible, un Dios que debe ser amado, admirado, honrado, pero también obedecido. Cuando hablamos de un Dios temible, muchas personas incluso llegan a pensar: ¿cómo es posible, no, que digan que este Dios de la Escritura es un Dios temible? No entienden el concepto. No glorificamos a Dios
hoy en día, porque simplemente no se enseña en los púlpitos. Simplemente se ha borrado de los púlpitos la santidad de Dios. Pero glorificar a Dios no es solamente admirarle, no es solamente hablar bien de Él con expresiones elocuentes o con un servicio ostentoso, religiosidad llamaríamos nosotros. A Dios se le glorifica con nuestra obediencia, con nuestro deseo de presentarnos a Él con una conciencia limpia y vivir para Él, viviendo como Él. Porque Él dijo, sed santos como yo soy santo. Hablar de la santidad de Dios es hablar de algo desconocido el día de hoy. El predicar el verdadero evangelio no es popular, no es atractivo. El evangelio bíblico incluso a muchas personas les llega a ser chocante. Es algo raro, extraño, ridículo, exagerado, dirían algunos. No me gusta. Son fundamentalistas, ¿no? Como que no hablan de lo que yo quiero oír. No es mi placebo y no es mi clase de religión. No es lo que me hace falta, porque hoy en día las iglesias son totalmente antropocéntricas, centradas en el hombre y les dan lo que quieren escuchar. Pero al ser un evangelio teocéntrico, centrado totalmente en Dios, no les interesa, no le agrada a nadie. Hablar de ese Dios, para muchos desconocido, qué aburrido. Alguien dijo que la santidad de Dios es traumática para las personas no santas. Y Juan Calvino dijo, ahí está el temor y temblor con que los santos de la antigüedad temblaron delante de Dios. Como toda la Biblia lo enseñó y lo enseña todavía hoy en día. Podemos hablar de la vida de Habacuc. ¿Se acuerdan? De este profeta cuando se quejó ante Dios por la degradación moral, por las injusticias que se extendían a lo largo y ancho de su patria. Él estaba totalmente ofendido y dijo a Dios, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Era como una especie de reclamo. ¿Cómo es posible que el Dios Santo permita esta situación? ¿Por qué tardas? ¿No? ¿Por qué tardan tus juicios? Vean, ¿por qué callas? Incluso él se aventuró a decir, velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y cuál ha de ser la respuesta en cuanto a mi queja, no? Como una oficialía de partes en donde vas y tocas, pones tu queja y regresas para ver qué ha pasado, qué me resuelven. Pero vean lo que sucedió. Cuando Dios se presenta a Habacuc, él mismo lo relata. Dice, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Se sintió achicado, se sintió miserable, se sintió un gusano ante la presencia de Dios, porque realmente eso es lo que somos. ¿Qué pasó? Cuando Job esperaba respuesta, lo mismo. Cuando Dios se mostró a Job, vean la respuesta de Job. He aquí que soy vil. He aquí que yo soy vil, indigno, malvado. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Escuchar esto nos hace reflexionar que todo hombre que es expuesto a la santidad de Dios tiembla ante su presencia. Esto no fue diferente en el caso de Isaías. Por supuesto, Isaías no era un hombre impío, un malvado.
podemos decir que era de lo mejorcito que había en ese tiempo, que era un hombre íntegro, que era un varón honesto, que era un varón de principios. Estoy diciendo que era un hombre justo y temeroso de Dios. Pero lo que hace al ver la santidad de Dios es lanzar un grito de terror, de miedo, de desesperación. ¡Ay de mí, que soy muerto! Esto es precisamente lo que nos lleva a reconocer la santidad de Dios a cada uno de nosotros. El profeta del Antiguo Testamento siempre fueron hombres solitarios. Eran hombres individualistas, llamados por Dios a su servicio para ejercer la penosa tarea de predicar, de llamar al arrepentimiento. Y si las personas no escuchaban la voz de Dios por medio de sus profetas, entonces por supuesto que venía el juicio. Era una especie de fiscal designado por el supremo juez del cielo y tierra. Era un vocero para demandar a aquellos que habían pecado en su contra, que se volvieran a Dios. El profeta, por lo tanto, no era un filósofo. No escribía para promover discusiones, ni era un libretista que componía dramas para entretener a la gente. No. Él era un mensajero, un heraldo del rey, una bocina para anunciar las palabras, y siempre decían: así dice el Señor. No había opción de meter algo personal de por medio. El mensaje era: así dice el Señor. La historia de los profetas se lee más como un libro de mártires y suena como la historia de las víctimas. Su promedio de vida era muy corto. Eran hombres despreciados, desechados. Eran semejantes a su Dios, al varón de dolores experimentado en quebranto. Esta era la vida de los profetas. Dios los destinó para tal sufrimiento. Otra de las cosas de las cuales sufrían los profetas era la soledad. A menudo su casa era una cueva y usualmente el desierto era un lugar de reunión con Dios. Algunas veces su vestuario no era más que su desnudez y su corbata un cayado. Sus canciones eran compuestas entre lágrimas. De esa clase de hombres era Isaías ben Amós. En la lista de los héroes del Antiguo Testamento, Isaías sobresale como un profeta destacado. Era un profeta entre los profetas. Era un líder entre los líderes. Un profeta mayor se le reconoce por el gran tamaño del libro que lleva su nombre. Como profeta era inusual. La mayoría de los profetas eran de origen humilde. Campesinos, pastores, labradores, pescadores, vean, hombres comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes. Pero Isaías no. Isaías era un hombre reconocido, un hombre de estado, podríamos decir, que tenía acceso a la corte real. En sus días, él se relacionaba incluso con los príncipes y reyes, y Dios lo usó para hablarles a varios monarcas de Judá, incluyendo a Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Lo que destacaba de este profeta de Israel eran los sagrados auspicios de su llamado.
Su llamado no fue de hombres. Él no podía solicitar este trabajo. Tuvo que ser seleccionado, escogido directamente por Dios. Y el llamado de su soberano no se podía rechazar. Jeremías, por cierto, trató de rechazar este llamado, pero se le recordó inmediatamente que había sido consagrado para este trabajo desde el vientre de su madre. Luego entonces, cuando buscó renunciar a Dios, Dios rehusó aceptar su renuncia. El llamado al ministerio es irrenunciable. El trabajo de profeta era de por vida, no se podía renunciar o jubilar. Hoy en día encontramos muchos que dicen estar en el ministerio, que se dan su año sabático, que están descansando, que no sé de dónde lo hayan sacado, de la Escritura no. Isaías registra su llamado aquí en la Escritura, y quizás su llamado sea de los más dramáticos de todos los registrados en el Antiguo Testamento. Lo que se nos dice es que el llamado de Isaías sucedió en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías, sabemos, murió en el siglo 8 antes de Cristo. Su reinado fue muy importante en la historia judía. Podemos decir que fue uno de los mejores reyes que gobernó Judá. Podemos decir que fue un buen rey, que fue justo. No fue un David, pero tampoco fue señalado por la corrupción que caracterizó a todos los reyes del norte, tales como Acab. Ascendió al trono cuando era muy joven, casi un niño, y reinó en Jerusalén, vean, durante 52 años. Vean, 52 años. Lo que hoy en nuestro querido México más o menos son 7 presidentes de la República. Vean, todo ese tiempo se le pudiera haber llamado que era un dictador, ¿no? Por el tiempo que duró. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Escritura cuando dice 52 años? Los reyes, por más poderosos que sean, los reyes humanos, los gobernantes, al cabo mueren. No son eternos, pero el gran soberano del universo, el verdadero rey de reyes y señor de señores, dice que su reino no tiene fin. Mucha gente que vivió en Jerusalén durante el reinado de este rey, le fue bien. Era un rey piadoso, era un rey al cual su pueblo quería. Había hecho mucho, había trabajado mucho por su pueblo, pero podemos decir que esto mismo lo llevó al fracaso, lo llevó a la ruina. Muchas veces hemos comentado que la prosperidad es una prueba más difícil que la humildad. Usías, sabemos, fortificó Jerusalén y otras ciudades, reorganizó su ejército, llenó sus arsenales con pertrechos de guerra. Fue un rey que se preocupó en todo y por todo en su reino. Pero vean lo que sucedió a causa de la prosperidad. Los jueces recibían cohecho, daban libertad al culpable, o sea, condenaban al inocente, vendían el derecho. Esos príncipes y los ancianos del pueblo eran culpables de corrupción. El pueblo era la viña de Dios, los encargados de cuidarla se portaban mal en contra de ellos, impíamente. Y ahí venía el anuncio de juicio. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña. La indiferencia religiosa, vean,
compárenlo con el día de hoy. Aumentaba a la par que el crecimiento de lujo y estaba a la raíz del decaimiento moral. El culto a Jehová había degenerado en unas ceremonias muy elaboradas, pero sin corazón. De hecho, el reclamo de Dios siempre era hacia este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Otro de los reclamos de Dios siempre a este pueblo era: oíd cielo y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Por eso es que él decía, se habían vuelto religiosos. Ellos pensaban que eran buenos creyentes, que eran buenos adoradores. Pero Dios que conoce la mente, la voluntad y las intenciones, sabía que era vil y por hipocresía. Por eso el Señor les dijo que estoy asqueado, estoy harto de sus holocaustos de carneros y del cebo de sus animales. La idolatría era muy común entre ellos. Las supersticiones extranjeras de toda clase se practicaban libremente. La magia, la hechicería, la nigromancia. Acudían los que ansiaban compenetrarse con los ministerios del futuro en lugar de dedicarse a cumplir las obligaciones del presente. Era un pueblo que se había hecho fatuo. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Vean la inmoralidad sexual, pecados por aquí, pecados por allá, un pueblo malvado, consecuencia de la prosperidad. En un principio Uzías buscó a Dios y fue bendecido, venció a sus enemigos, venció a otras naciones en batallas, edificó torres de Jerusalén y fortaleció sus murallas. Abrió grandes pozos en el desierto, estimuló un gran crecimiento en la agricultura. Pero al final, todo eso fue para su perdición. Al final, podemos darnos cuenta, como muchas veces lo hemos visto, hay veces que empiezan bien las cosas, pero terminan mal. Tendría que ser al revés. Que empiecen mal, pero que terminen bien. Sin embargo, esta historia nos dice lo contrario. Sus últimos días fueron como de los trágicos héroes de Shakespeare. Su carrera se deterioró por el pecado del orgullo después de haber adquirido gran riqueza y poder. Vean, se sintió Dios. Entró al templo con insolencia, con arrogancia, con soberbia, reclamando los derechos que Dios había dado solamente a los sacerdotes. ¿Y qué sucedió cuando ellos trataron de detenerlo por su acto de sacrilegio? Uzías se enfureció mientras les gritaba furiosamente, ¿no? Ya nos imaginamos, ¿no? Yo soy el rey y a mí no me pueden decir nada. Yo estoy para que me obedezcan. Todo lo que vemos hoy en día. Dios tomó las cosas en sus manos. Apareció lepra en su frente. La Biblia dice de él, y habitó leproso en una casa apartada, excluida, vean. Ahora tenía que estar apartado, excluido, a causa del pecado. ¿Lo relacionamos? Estamos apartados, excluidos, encerrados. Casi por mes y medio. Cuando Uzías murió, a pesar de la vergüenza de sus últimos años, la nación lo lloró. Aparentemente, Isaías fue al templo buscando consolación en este tiempo de angustia. Por eso es que la Biblia nos dice, en el tiempo que murió el rey Uzías, era un tiempo de angustia, era un tiempo de desconsuelo, era un tiempo de tristeza. Y vean, Isaías entró al templo para
esperaba encontrar consolación en ese tiempo de angustia personal y nacional. Pero él encontró algo mucho más grande de lo que esperaba encontrar. En el año que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado en el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vean, Usías había muerto. Pero cuando Isaías entró al templo, vio a otro rey, el Rey Supremo, el que se sienta eternamente en el trono de gloria al cual hemos de adorar, en el trono de gobierno al cual hemos de servir y en el trono de gracia al que podemos acudir. Él vio al Señor. En el hebreo hay dos palabras distintas que se traducen Señor. Y una de ellas es Adonai, que significa el soberano. Esto no es el nombre de Dios, sino que es un título, el título supremo dado a Dios en el Antiguo Testamento. La otra palabra es Jehová, el nombre sagrado de Dios, con el cual se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Este es su nombre inefable, el nombre santo que los israelitas se guardaban de pronunciar para no profanarlo. Vean hasta dónde es el reconocimiento de la santidad de Dios. Normalmente ocurre solo en forma de 4 consonantes: Y, H, W, H. Por lo tanto, se le conoce como el sagrado tetagrama, las 4 letras inefables. Ni siquiera, óiganlo, ni siquiera podían pronunciarlo. Era una reverencia total. Vemos este contraste en las palabras usadas en el Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo que el judío estaba diciendo era: oh Jehová nuestro Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se podría decir así: oh Jehová nuestro soberano, cuán glorioso. En el Salmo 110 leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí el salmista está diciendo: Dios le dijo a mi soberano, siéntate a mi mano derecha. Jehová es el nombre de Dios. Adonai es su título. Cuando hablamos de algún presidente, mencionamos su nombre, su título. Presidente es el título más alto en nuestros países. Y de igual forma, soberano era el más alto título en Israel. Adonai estaba reservado únicamente para Dios. Este fue el último título que se le dio a Dios en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es llamado Señor. En el Nuevo Testamento se le confiere el equivalente Adonai del Antiguo Testamento. Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, un título solamente reservado a Dios Padre, el Supremo Soberano del cielo y de la tierra. Estos diferentes usos de las palabras Jehová y Adonai indican el cuidado con que la gente se refiere a la naturaleza santa de Dios. En cierta forma es igual a lo que nosotros escribimos con mayúscula para referirnos a Dios. Puesto que Dios es inefablemente santo, no se puede referirse a Él como minúscula. Por eso nosotros decimos Dios minúscula, o sea, ídolos. Dios mayúscula, el Dios todopoderoso. Hay personas que no les gusta, que no creen que tenga que ver absolutamente nada con la grandeza de Dios. No importando lo que les guste o no les guste, nuestro respeto y asombro es hacia este Dios santo. Cuando Isaías vino al templo, había una crisis de soberanía de la nación, en la nación.
Uzías había muerto. Y los ojos de Isaías fueron abiertos para ver al verdadero Dios, al Rey de la nación. Él vio a Dios sentado en el trono, como el soberano, vean, es lo que dice la Escritura. Nos advierte que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Se acuerdan de la petición de Moisés? Cuando se ascendió al Monte Santo, él había sido testigo de asombrosos milagros. Se le había permitido escuchar la voz de Dios hablando de la zarza ardiendo. Había visto el río Nilo convertido en sangre. Había probado el maná del cielo y había visto la nube y la columna de fuego. También había visto los carros del faraón inundados por las olas del Mar Rojo. Pero todavía no estaba satisfecho. Quería ver más. Anhelaba conocer más. Quería intimar más. Él pidió al Señor en ese momento: déjame ver tu rostro, muéstrame tu gloria. Pero vean la respuesta: se le fue negada la petición. Lo que escuchó es: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Luego Dios le permitió a Moisés que viera su espalda, pero no su rostro. Y cuando Moisés regresó del monte, su rostro resplandecía. La gente se aterrorizó y se alejaron de él con horror. El rostro de Moisés era demasiado para poderle mirar. Así que Moisés se puso un velo sobre su rostro para que la gente pudiera acercársele. Esta experiencia, vean, de terror se manifestó al ver el rostro de un hombre que estuvo cerca de Dios. Pero ahora reflejaba su gloria. Y solo un reflejo de la gloria de Dios, de la espalda de Dios, no de su rostro. Si la gente temía ver la gloria que se reflejaba de la espalda de Dios, ¿cómo podía mirar directamente su santo rostro? Pero la meta final del cristiano, del creyente, es poder ver lo que se le negó a Moisés. Queremos mirarlo cara a cara. Queremos recrearnos de la gloria radiante de su rostro. Todo judío esperaba, basado en la amada bendición de Israel: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Vean, Jehová alce sobre ti tu rostro. De esto se trataba. Esto es lo que siempre han buscado los creyentes. Esta esperanza cristalizada en esta bendición se convierte, por lo tanto, en una promesa para los hijos de Dios. Juan dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifestare, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí tenemos su promesa: nosotros le veremos tal como Él es. Los teólogos llaman a esta expectativa futura la visión beatífica. Veremos a Dios tal como Él es. Esto significa que algún día veremos a Dios cara a cara. De hecho, nosotros cantamos y nos regocijamos cantando ese hermoso himno que dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ahora, como dice otra estrofa de ese himno: ahora solo tras oscuro velo
le podemos mirar, mas ya pronto viene el día que dice su gloria ha de mostrar. Vean, por lo tanto, cómo Dios nos permite, y es su promesa, que le vamos a ver cara a cara. Ahora es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia divina. Antes tenemos que ser purificados. Por eso es el llamado a la santidad. Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, prometió esto a un grupo selecto: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En este mundo, ninguno de nosotros es puro de corazón. Y esa impureza nos impide ver a Dios. El problema no radica en nuestros ojos, sino en nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hasta que encontremos la santificación, la purificación, y estemos totalmente santificados en el cielo, entonces seremos capaces de verle cara a cara, como los serafines. Pero aún ni ellos, porque dice la Escritura que por encima de él había serafines, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vean, los serafines no son seres humanos pecadores, ni tienen corazones impuros. Son de los ejércitos celestiales, pero aún ellos tienen que cubrir sus rostros, sus ojos, para no ver directamente el rostro de Dios. Es terrible y maravilloso cómo fueron hechos, dotados por su Creador, con un par de alas especiales para cubrir su rostro de su majestuosa presencia. Estos serafines tienen además un segundo par de alas con el cual cubren sus pies. Esto no es una especie de zapatos angélicos para proteger las plantas de sus pies o facilitarle su camino al templo celestial. La razón para esto es similar a la experiencia de Moisés. Con una zarza ardiente, ¿se acuerdan? Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Estás pisando tierra santa, estás entrando al lugar de santidad. Por lo tanto, quita tus sandalias. Dios le mandó quitarse las sandalias a Moisés, pues entraba a un terreno santificado por su presencia. Quitarse los zapatos era un medio por el cual Moisés reconocía que él era de la tierra, que él era polvo. Los pies humanos, a veces llamados pies de barro, simbolizan nuestra condición de criaturas. Son ellos los que nos conectan a la tierra. Los serafines no son de la tierra, sus pies no son de barro, y siendo ángeles espirituales, sin embargo son criaturas. Y las imágenes de la división de Isaías sugieren que también se tienen que cubrir con los pies, reconociendo que son criaturas, reconociendo su indignidad ante la presencia de este Dios Santo. Y aquí es donde encontramos precisamente la esencia de la visión de Isaías. El canto de los serafines revela el asombroso mensaje de este texto. El uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este canto es la repetición de una sola palabra. Santo. Esta palabra se canta 3 veces seguidas, dándole a la iglesia su más majestuoso himno. Este canto es llamado el trisagión, que significa 3 veces santo. Es fácil pasar por alto el significado de la repetición de la palabra santo.
Esta expresión literaria se encuentra en las formas hebreas de la literatura especializadas en la poesía. Es una forma de énfasis en el idioma español para enfatizar la importancia de algo que tenemos que remarcar. Y dice la Escritura: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La visión es una revelación profunda de Dios y nos debe de inspirar un temor reverente. La misma edificación, vean, se estremeció por las voces angelicales de los serafines, y los serafines se cubrieron con sus alas en señal de gran respeto. Por eso vemos cuán insensato y cuánto pecado es a los incrédulos, que los incrédulos ridiculicen a Dios. Isaías escribió acerca de esto, de los que dicen: vengan ya, apresure su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Los necios, los impíos, los seres humanos se burlan de las cosas que no entienden. Y a la luz de esta visión, marcada por la reverencia de los ángeles y el estrecimiento del templo, el término insensato es el más adecuado para nombrar a la insolencia, la incredulidad, la inclinación de algunos seres estúpidos por ridiculizar al Señor y sus caminos. Eso nace de un corazón arrogante. Es motivo de la ignorancia. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La incredulidad no solo se opone, sino que ignora la grandeza, la superioridad y la omnipotencia de Dios. Se burlan de lo que no conocen. No conocen la verdad. Sin embargo, vean, lo maravilloso de todo esto es que Dios no destruye a los vanagloriosos incrédulos de inmediato, sino que permite que continúen, dándoles la oportunidad del arrepentimiento, mandándoles en aquellos tiempos profetas, y hoy el Evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas que mueren en sus pecados es por decisión propia. Pero los creyentes podemos decir: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad y temible en hazañas, dignas de alabanzas, hacedor de maravillas? Vean, la estructura del templo fue sacudida. Todo comenzó a temblar ante Isaías. Y Isaías lo que hizo fue lanzar un grito de terror. ¡Ay de mí que soy muerto! En el hebreo es: ¡ay de mí que soy partido, que soy deshecho, que soy desintegrado! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Las puertas del templo no fueron lo único que se conmovió. Lo que más tembló en aquel edificio fue el cuerpo de Isaías. Cuando vio al Dios viviente, el monarca reinante del universo desplegado ante sus ojos en toda su santidad, Isaías no tuvo más que humillarse. ¡Ay de mí! La exclamación de Isaías suena extraña a los oídos modernos. Es raro oír esta expresión el día de hoy. ¡Ay de mí! La encontramos también en la viña
Pero esta frase que a muchos les suena anticuada, arcaica, para la traducción moderna, y que muchos prefieren sustituirla, pero esto es un error. La expresión "ay de mí" es crucialmente bíblica, está dentro del lenguaje bíblico y no podemos permitirnos ignorarla porque tiene un significado especial. Si vamos a los ayes, la encontramos. Si vamos cuando el Señor Jesucristo también dijo: "ay de vosotros, escribas y fariseos", vean, es de connotación totalmente bíblica. Podemos darnos cuenta entonces que Isaías no dijo: "ay de ti", "ay de ustedes", o "ay de vosotros, escribas y fariseos". No. "Ay de mí". Esto nos debe de enseñar a cada uno a fijarnos principalmente en nuestro pecado. Examinarnos a nosotros mismos y después juzgar a otros. A la expresión "ay de mí" le ha sucedido lo mismo que a otras expresiones pasadas de moda. Pero lo que nosotros vemos es el reconocimiento total de la indignidad al tener o al estar frente a la presencia de este Dios Santo. El lanzar, oigan, una maldición a otros, el acusar a otros, era algo que siempre se ha hecho. Pero la forma en que Isaías está utilizando la palabra "ay de mí" es una forma extraordinaria, porque él mismo está pronunciando un juicio sobre sí mismo, una maldición. "Ay de mí", está exclamando, invocando el juicio de Dios, la severa maldición de juicio sobre su propia cabeza. Era una cosa que el profeta maldijera a otra persona en nombre de Dios, pero es otra situación cuando un profeta lanza esa maldición sobre sí mismo. Inmediatamente después de la maldición de juicio, Isaías grita: "soy muerto". Lo que Isaías estaba expresando era lo que los psicólogos modernos describen como la experiencia de desintegración personal. Desintegrar se refiere a desintegrar. Integrar quiere decir unir las cosas, las piezas. En la escuela podemos entenderlo, integradas, se colocan junto a niños de diferentes razas para formar un cuerpo de estudiantes. La palabra integridad viene de esta raíz, sugiriendo a una persona cuya vida es íntegra, sana. En terminología moderna decimos: esa persona vive una vida íntegra. Isaías era hombre de integridad, era un hombre completo. Sus contemporáneos lo consideraban el hombre más recto de la nación y lo respetaban como un modelo de virtud. Juan Calvino dijo que esto es lo común en la mayoría de los seres humanos, quienes mantienen su mirada fija en el nivel de la experiencia horizontal o terrestre, se felicitan a sí mismos y se consideran con halagos apenas un poco menos que semidioses. Pero una vez que alzan la mirada al cielo y se consideran, aunque sea por un momento, frente a la santidad de Dios, se postran temblando, siendo completamente desmentidos de su ilusión de integridad.
estamos totalmente de acuerdo. Vemos que en un segundo la integridad de Isaías quedó deshecha. En un segundo su desnudez fue descubierta ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Podemos decir que se desmoronó al darse cuenta que su sentido de integridad era con mucho solo una falsa pretensión. Comparado con otros mortales. Por supuesto que él podía sostener una alta opinión de sí mismo, pero en el instante que él se midió con la norma suprema, él fue deshecho, moral, espiritualmente devastado. Fue desintegrado, desarticulado. Su sentido de integridad se derrumbó. Esto es lo que sucede ante la santidad de Dios. Si no lo has sentido, si no lo has experimentado, es lo que los teólogos llaman el reconocimiento de pecado. El ser convencido de pecado, el repentino reconocimiento de su ruina. Estaba, vean, relacionado con su boca. El grito, soy hombre de labios inmundos. Nosotros habríamos esperado que dijera, soy hombre de hábitos impuros. O soy un hombre de pensamientos impuros. Pero en cambio se refirió a su boca, diciendo, tengo una boca sucia. Podemos preguntarnos por qué el enfoque en su boca. Quizás era una indicación respecto a esta expresión de Isaías que se halla en las palabras de Jesús cuando él dijo que no es lo que entra, sino lo que sale de la boca, lo que contamina a los hombres. O podríamos ver el discurso sobre la lengua escrito en Santiago por el hermano del Señor, cuando nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y puede inflamar la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se puede domar y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que tiene veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Esto es lo que Isaías estaba reconociendo. Pero él sabía que no estaba solo en este dilema, que toda la nación estaba infectada, tenían las bocas sucias. Y él dijo, yo vivo en medio de gente de labios inmundos. Y en un momento Isaías tuvo un entendimiento nuevo y radical del pecado que vio, que era invasivo en sí mismo y en todos los demás. Él reconoció este pecado. Isaías entendió que era indigno e incapaz. Si los serafines se tenían que cubrir el rostro y los pies, ¿dónde quedaba él? En un sentido, nosotros somos afortunados de que Dios no se nos aparezca como lo hizo a Isaías. ¿Quién podría soportarlo? ¿Quién? Normalmente Dios nos revela nuestro pecado poco a poco, y el reconocimiento de nuestra corrupción es gradual. Pero a Isaías, Dios le mostró su corrupción súbitamente,
Por lo tanto, no es extraño que hubiese sido devastado. Isaías lo explicó de esta manera: mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Él vio la santidad de Dios y por primeramente en su vida entendió quién era Dios, a la vez que él mismo entendió quién era Isaías. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa con unas tenazas. Había sido tomado del altar. Con ella, dice, me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Isaías se arrastraba gimiendo por su vileza. Todas las fibras nerviosas de su cuerpo temblaban mientras buscaba dónde esconderse, orando que de alguna manera la tierra lo cubriera o el techo del templo lo sepultara o cualquier cosa lo liberara de la misma mirada de Dios. Pero no encontró dónde esconderse. Él estaba allí, desnudo y solo frente a Dios. A diferencia de Adán, no tenía una Eva para alentarlo, ni hojas de higuera con que esconderse. Lo suyo era la esencia de la angustia moral, esa que desgarra el corazón de un hombre y que destroza su alma en pedazos. Culpa, culpa, pecado, vergüenza, indignidad. Todo brotaba por sus poros. Pero el Dios Santo es también el Dios de gracia. Y no permitió que su siervo continuara postrado sin consuelo. Inmediatamente comenzó a ser limpiado, a ser restaurado. Su alma encontró consuelo. Envió a uno de sus serafines. El serafín voló rápidamente hacia el altar con unas tenazas, tomando del fuego un carbón encendido demasiado caliente hasta para un ángel, y se dirigió hacia Isaías. El serafín, dice, presionó el carbón al rojo vivo sobre los labios del profeta y los quemó. Nosotros podemos imaginarnos el dolor, la sensación. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Son el punto de contacto para un beso. Pero lo que Isaías sintió fue la llama santa quemando su boca. Él sintió el desagradable olor de la carne quemada. Pero el olor fue mínimo en comparación con el intenso dolor de la quemadura. Esto fue una misericordia severa, un acto doloroso de limpieza. La herida de Isaías estaba siendo cauterizada, la inmundicia de su boca estaba siendo quemada, él estaba siendo refinado con el fuego santo por medio de este acto divino de limpieza. Isaías experimentó un perdón más allá de la purificación de sus labios. Él fue limpiado completamente, perdonado totalmente en su esencia, aunque no sin el terrible dolor del arrepentimiento. Oigan, todos los santos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios están dispuestos a ser limpiados como Isaías. ¿Se acuerdan de David cuando había pecado? ¿Se acuerdan cuál era su petición? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Haz lo que tengas que hacer, pero lávame, purifícame, santifícame. No importa el dolor, no importa la disciplina, no importa lo que tengas que hacer. Esa es la experiencia de todos los creyentes. El experimento, más allá de una
gracia superficial y de un simple lo siento, Isaías lamentó su pecado, abrumado con angustia moral, y Dios envió un ángel para sanarlo. Su pecado fue perdonado y su dignidad permaneció intacta. La convicción que él sintió fue constructiva, no fue un castigo cruel e inusual. Un momento de carne quemada sobre sus labios trajo una sanidad que se extenderá por toda la eternidad. En un momento, el devastado profeta fue restaurado, su boca purificada, y él quedó limpio. Es la experiencia de un creyente ante la santidad de Dios. Es la experiencia, es la convicción de pecado. Es el reconocimiento de culpa y es el perdón de la misericordia de Dios encontrado. Entonces, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. La visión de Isaías adquirió una nueva dimensión. Hasta entonces, él había visto la gloria de Dios. Había oído el canto de los serafines. Había sentido el carbón ardiente sobre sus labios. Pero ahora por primera vez escuchaba la voz de Dios. De repente los ángeles callaron y la voz que la Escritura describe como el estruendo de muchas aguas resonó en todo el templo. Aquella voz hizo eco con las agudas preguntas: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí vemos un patrón que se ha repetido en la historia cuando Dios se aparece a la gente. Tiembla con terror, luego Dios perdona y sana para después enviar. El patrón es el quebrantamiento, es la humillación, es el reconocimiento de quién somos y quién es Dios. Pero también precede a la misión. Cuando Dios preguntó: ¿a quién enviaré?, Isaías entendió totalmente la fuerza de esas palabras. Ser enviado significa funcionar como un emisario de Dios, ser vocero de la deidad. En el Nuevo Testamento la palabra apóstol significa enviado. La contraparte al apóstol en el Antiguo Testamento era el profeta. Dios buscaba un voluntario que entrara al solitario y arduo oficio de profeta. Pero fíjense en la respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hay una diferencia crucial entre decir heme aquí y decir aquí estoy. Si hubiese dicho aquí estoy, simplemente hubiera indicado su localización, pero él estaba indicando a Dios algo más que su ubicación. Y al decirle heme aquí, estaba dando un paso al frente como voluntario. Su respuesta simplemente fue: yo iré, no busques más, envíame a mí. Hay dos cosas importantes en la respuesta de Isaías. Dios toma a este hombre destruido y después lo envía al ministerio. Él tomó un pecador y lo hizo un profeta. Tomó a un hombre cuya boca era sucia y lo hizo su vocero. La segunda cosa importante que aprendemos de este evento
es que la obra de gracia de Dios sobre el alma de Isaías no aniquiló su identidad personal. Isaías dijo, heme aquí. Isaías podía aún hablar en términos de su propio ser. Él conservó su identidad y su personalidad, sin tratar de destruir el yo, como reclaman algunos que distorsionan el cristianismo. Dios redime la individualidad. Él sana la individualidad para que pueda ser útil y realizarse en la misión para la cual la persona es llamada. La personalidad de Isaías fue completamente reconstruida, no aniquilada. Al salir del templo, él seguía siendo Isaías ben Amós. Seguía siendo la misma persona, pero con su boca limpia. Los ministros, los creyentes que han experimentado este llamado, esta obra de gracia, los creyentes ni los ministros son dignos de su llamado. Todos los creyentes, todos los predicadores son vulnerables a la acusación de hipocresía. De hecho, mientras más fieles son los predicadores o los creyentes a la palabra de Dios, más expuestos están al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fieles son las personas a la palabra de Dios, más elevado es el mensaje. Y mientras más elevado es el mensaje, más lejos estarán de poder cumplirlo por sí mismos. Vean, por eso es que muchas personas, cuando se dan cuenta que X persona ha sido convertida, la señalan de hipócrita. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quién era? ¿Te acuerdas cómo era? Lo que no saben que esta es la gloria del Evangelio, que Dios cambia y transforma a los pecadores. Lo que vemos es que habiendo sido limpiados, habiendo sido transformados, habiendo sido cambiados, no hay más que decir, heme aquí. Esto fue exactamente la reacción instintiva de un hombre que vio al Señor y oyó su voz. Y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor conoce y prueba la profundidad de esa confesión. Y lo que encontramos en Isaías es una prueba de la profunda convicción, a la vez de la completa consagración a la voluntad de Dios. No importa cuán extraño les parezca a algunos, porque inmediatamente se le aclara al profeta que va a tener un ministerio que no le iba a gustar porque era un ministerio de juicio. Anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved, no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Isaías está comisionado a un ministerio de juicio, vean, a un ministerio de endurecimiento. Pero no lo vemos reclamar ni decir, no, Señor, esto no es justo. Si me has llamado para esta obra, mejor no hubiera venido. No. Él simplemente, humildemente dice, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres Dios y estás en tu total derecho de enviarme a mí o a quien quieras a predicar. Tú estás en el trono. Yo soy una criatura.
ante tu trono. Tú eres santo, yo soy un pecador, redimido, pero pecador. ¿Qué puedo hacer si no mantenerme fiel? ¿Qué puedo hacer si el privilegio más grande que tenemos como creyentes es la obediencia? No importa lo que pueda venir, no importa si tú lo mandas, si tú lo ordenas. Vemos a una persona cambiada, transformada, confrontada con la santidad de Dios, y al reconocer precisamente su indignidad, su pecado, al estar ante esta maravillosa y grande visión de la majestad y de la soberanía de Dios, el haber contemplado al alto y sublime, ¿cómo es que todos y cada uno de nosotros, no solamente Isaías, somos conducidos a un profundo conocimiento experimental de nuestra humana pecaminosidad personal, pero a la vez también de nuestra propia regeneración? Y esto a lo que nos debe de conducir y te debe de conducir es a una completa sumisión a la voluntad de los caminos del Señor. Si al escuchar el día de hoy este mensaje, así como Isaías se humilló ante el trono, así también tú estás dispuesto a humillarte. Así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es la contrición. La contrición es la reacción de un pecador ante la presencia de un Dios santo, que nos lleva a la humildad. Y la humildad es la reacción de un siervo ante la presencia de un soberano. Vean, este Dios habita en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si verdaderamente te has quebrantado, si verdaderamente te has humillado, si verdaderamente este ha sido tu pensamiento y el reconocimiento de la santidad de Dios te ha conducido a la humillación, entonces estás en el buen camino. Por lo tanto, termino preguntándote, si has escuchado verdaderamente y reconocido cuán lejos estamos nosotros, cuán lejos estamos nosotros de la santidad de Dios, pero que aún en su gracia, en su misericordia, el Señor se digne a limpiarnos. El Señor se digne a limpiar nuestro pecado, a cambiar nuestra vida. ¿Lo despreciarás ahora? La palabra de Dios es permanente. Venid a mí los que estén trabajados y cargados de tanto pecar, de tanto vivir en el mundo, de tanto servir a su padre el diablo. Pero si están trabajados y cargados, entonces es: venid a mí, echa sobre Jehová tu carga, y yo os haré descansar. Esta es la invitación: venid a mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la experiencia de Isaías. ¿Y qué ha sido la experiencia de cada uno de los creyentes? El humillarse, Señor, ante tu santidad. El reconocer nuestra culpa y nuestro pecado. El reconocer nuestra inmundicia. El reconocer, Señor,
que nadie puede estar de pie ante tu presencia, Señor. Gracias por enseñarnos que tú eres un Dios santo. Y gracias, Señor, porque recordamos que el ideal, que lo que nosotros queremos, Señor, como creyentes, es ser hechos a tu imagen y semejanza. Y tu palabra dice, sed santos porque yo soy santos. Te damos las gracias, Señor, porque muchos de los creyentes, Señor, aunque no hemos, y nos falta mucho por alcanzar lo que deseamos, ya no somos, Señor, lo que éramos antes. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que esa gracia sea manifiesta, Señor, en cada una de las personas que han escuchado tu mensaje. Que tengan el mismo deseo, Señor, de conocerte, de entregarse, de venir a tus pies, Señor, arrepentidos. Lo pedimos, Señor, para tu gloria. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que harás a través, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos las gracias por su atención a esta predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Y les invitamos para el día de mañana, quizás mañana terminamos el Salmo 91 y después lo vamos a estar alternando un día sí, un día no, para reflexionar en otras predicaciones. Les damos las gracias. Hasta luego.